Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy tendremos el resumen del discurso y hoy con nosotros estaremos analizando el mensaje del elder Benjamín de Hoyos de los 70, titulado La obra del templo y la historia familiar, una misma obra. Muy bien, entonces damos inicio al principio que vamos a aprender. Él nos enseñó y nos enseñará el siguiente principio. Unir a las familias por la eternidad es un enfoque central del plan del Padre Celestial. ¿Quién es el elder de Hoyos? El elder de Hoyos fue sostenido como 70 autoridad general el 2 de abril del año 2005. Nació en Monterrey, México, el 20 de febrero del año 1953. El elder de Hoyos ha servido como misionero de tiempo completo en México, consejero en una presidencia destaca, presidente destaca, presidente de misión y 70 de área. Conoció a su esposa, la hermana Evelia Genesta Mendivil, mientras servía como misionero de tiempo completo en la misión México Hermosillo. Más tarde desarrollaron una amistad en la Academia Benemérito, propiedad de la iglesia, en la Ciudad de México, y se sellaron en el templo de Mesa, Arizona, en 1975. En los primeros años de su matrimonio, la pareja hacía un viaje de 2 días a Mesa 2 veces al año para visitar el templo. Resumen del discurso. Muy bien, empezamos entonces. El elder de Hoyos nos dijo lo siguiente. Desde los primeros días de la restauración, los santos fieles han hecho muchos sacrificios para recibir las ordenanzas y los convenios del templo. Siguiendo su gran ejemplo, en 1975, después de muchos sacrificios económicos para viajar desde la Ciudad de México, mi querida esposa, Evelia, y yo, acompañados por nuestros queridos padres, fuimos sellados como esposo y esposa eternos en el templo de Mesa, Arizona. Ese día, al ser unidos por la autoridad del sacerdocio en la casa del Señor, verdaderamente experimentamos un vislumbre del cielo. Él nos habló de 4 principios y verdades. El primer principio, la obra y el propósito de los templos. Una semana después, el profeta describió la aparición del Señor en el templo de Kirtland, quien dijo: porque he aquí he aceptado esta casa y mi nombre estará aquí, y me manifestará mi pueblo en misericordia en esta casa. Entonces el Señor, cuando recibió la casa, el templo de Kirtland, Él dijo lo siguiente: me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. ¿Qué pueblo? Al pueblo de los santos de los últimos días, al pueblo justo y fiel. ¿Sí? Entonces Él nos recibirá en sus santos templos, a cada uno de nosotros que participemos de las ordenanzas salvadoras que se realizan en el santo templo. Asimismo nos dijo el elder Benjamín de Hoyos lo siguiente: y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Palabra del Salvador Jesucristo. En una revelación dada al profeta José Smith. Después de esta y otras visiones, Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, apareció ante el profeta José Smith y Oliver Cowdery y dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande
y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregaron en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. ¿Verdad 2 que nos dijo el elder Benjamín Hoyos? Nos dijo lo siguiente: una vez que el Señor restauró las llaves para sellar a José Smith, comenzó de nuevo la obra de salvación en ambos lados del velo en nuestra dispensación. El presidente Boyka Packer enseñó: aunque este acontecimiento notable pasó inadvertido para el mundo, habría de influir en el destino de toda alma que haya vivido o que vivirá sobre la tierra. Diversos sucesos comenzaron a acaecer calladamente, en silencio. La iglesia se tornó en una iglesia constructora de templos. Hoy alrededor tenemos más de 210 templos en el mundo. Surgieron en el mundo, aquí y allí, en una manera que parecía ser espontánea, personas, organizaciones y sociedades interesadas en buscar genealogías. Todo esto ha ocurrido desde la aparición de Elías el profeta en el templo de Kirtland. Verdad 3 que nos enseñó el elder Benjamín de Hoyos. La obra de historia familiar y del templo, una obra, una misma obra. Él nos dijo lo siguiente: un año después, en 1894, el mismo presidente Woodruff supervisó la creación de la Sociedad Genealógica de Utah. 100 años después, en 1994, el elder Russell M. Nelson, entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: los acontecimientos de ese año histórico establecieron la investigación de historia familiar y el servicio en el templo como una sola obra de la iglesia. Y así fue. Cuarta verdad que nos enseñó el elder Benjamín de Hoyos: la obra de historia familiar. Él nos dijo lo siguiente: queridos hermanos y hermanas, el Señor nos anima, como miembros de su iglesia, a preservar nuestra propia historia familiar, a aprender de nuestros antepasados y hacer los arreglos necesarios para que ellos también reciban las ordenanzas del Evangelio en los templos, a fin de ayudarlos a progresar en la senda de los convenios, lo cual nos bendecirá con una familia eterna. Ese es un enfoque central del plan de nuestro Padre Celestial: unir a las familias por esta vida y por la eternidad. Para aquellos de ustedes que aún no se sientan capaces de realizar esta obra, deben saber que no están solos. Todos podemos recurrir a las herramientas que la iglesia ha preparado y que se encuentran en los centros de Family Shares. Por favor, nos dijo el elder Benjamín de Hoyos, contacte con los consultores de historia familiar de su barrio Rama, quienes los guiarán en cada paso del camino. Amo la inspirada enseñanza de nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien ha dicho: el templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo, mediante la instrucción y el Espíritu, amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él
nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. El elder Benjamín de Hoyos finalizó diciéndonos lo siguiente: ciertamente, la obra del templo y de historia familiar son una misma obra en la iglesia. ¿Verdad que nos enseñó el elder Benjamín de Hoyos? Un enfoque central del plan de nuestro Padre Celestial es unir a las familias por esta vida y por la eternidad. Hasta aquí ha sido el resumen del mensaje que nos dio el elder Benjamín de Hoyos, titulado La obra del templo y de historia familiar, una misma obra. Sé que la obra del templo y historia familiar son una misma obra. Sé que las ordenanzas que hacemos por nuestros antepasados en los sagrados santos templos, muchos de nuestros antepasados lo han recibido gozosos, y por ello se encuentran en el paraíso. Se encuentran allí progresando espiritualmente. Y eso lo hizo el Señor por amor a nosotros, a nuestras familias. El mundo de los espíritus, detrás del velo, hay preocupación para que nosotros, los hermanos y hermanas de la Iglesia de Jesucristo, podamos hacer la realidad los sueños de nuestros antepasados, quienes muchos de ellos están esperando que hagamos la obra vicaria por ellos. Ellos también quieren ser salvos. Muchos de ellos han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Están esperando que nosotros, los vivos, hagamos la obra vicaria por ellos, ya que ellos no lo pueden hacer aquí en esta tierra. Nosotros debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Como el presidente de la iglesia dijo, nuestra responsabilidad es hasta la 4ª generación que podamos hacerlo. Es decir, mi responsabilidad es hacer por mis abuelos, por mis padres, por mis abuelos, mi bisabuelo y mis tatarabuelos. Debemos hacer el mejor esfuerzo por hacer la obra vicaria por ellos. Si aún no podemos, por múltiples circunstancias, el Señor comprenderá nuestro esfuerzo hasta donde hayamos alcanzado. Hay muchos que hemos pasado la 5ª, 6ª, 7ª generación. Es una gran bendición. Para algunos no se tiene. Quizás muchos hayan fallecido hace mucho tiempo los abuelos y no tenemos de dónde coger. A veces muchos de nosotros como hijos o padres no tenemos ni siquiera la partida de nacimiento o de matrimonio de nuestros padres o abuelos, y se hace un poco difícil. Pero si tenemos una visión y con la oración y el ayuno podemos hacer la obra vicaria por ellos, ellos nos ayudarán. Ellos nos ayudarán. Es más, sé que muchos de ellos vienen a la tierra y nos dan encargos específicos para hacer las ordenanzas salvadoras. Poco tiempo después de que mi querida madre falleció,
ella se reveló en una noche, vino a mi casa. Yo me vi claramente, estaba acostado con mi esposa. De pronto mi querida madre se presentó en el umbral, sí, de nuestro cuarto, y yo me levanté de la cama y le abracé, se dejó abrazar. Le dije, mamita, ven. Antes que ella caminara a donde yo me iba a llevar para que se acostara en la cama, ella me dijo que uno de tus tíos, ella lo que dijo así, uno de mis tíos, o mi tío está enfermo, anda, ve, en cuanto te vea se sanará. Ya mamita, lo voy a hacer, le dije, y la ayudé y me la llevé a la cama para que se acostara. Y se acostó. Y yo muy feliz la abracé. Y cuando despierto estaba abrazando a mi esposa. Inmediatamente le conté el sueño, esa revelación a mi esposa. Hicimos todos los ajustes para ir a visitar a aquel tío. Y fuimos, en verdad estaba enfermo. Pero en cuanto escuchó mi nombre y que éramos los hijos de su hermana, él saltó de la cama. Vino a nosotros, nos recibió, y ese mismo día sacamos de él 21 nombres de nuestros antepasados. Pude sacar el nombre de mi bisabuelo, porque de mi abuelo ya lo habían hecho, hemos hecho la obra vicaria. De mi bisabuelo, mi tatarabuelo y otro tatarabuelo. Mi bisabuelo había fallecido hace no mucho, de 10 años, con 120 años de edad. El tatarabuelo había fallecido con 150 años de edad. Me di la sorpresa de mi vida. Wow, dije, esto batió el récord Guinness y nadie lo tomó en cuenta. 150 años. Fallecer, pues, a lo máximo que han hecho acá historia, pues con 120, 110 años. Pero 150 años era, pero asombroso. Obtuve esos nombres y a las pocas semanas y meses pudimos hacer la obra vicaria por más de 21 familiares que ya habían pasado el velo. En especial por un hermano muy querido de mi querida mami, que no sabíamos nada de él, porque había ido a trabajar a la selva y nunca más había regresado en más de 50 años. Mi mami, posiblemente lo primero que hizo cuando pasó el velo fue ir a visitar a su hermano. De seguro que lo encontró allá, se reveló, se hizo todo y me reveló. Y se pudo ir a hacer la obra vicaria. Y sé que están junto con mi mami, aquel hermano y otros hermanos, junto con mis abuelos, mis bisabuelos y tatarabuelos. Realmente es maravillosa la obra de salvación que el Señor ha preparado para vivos y muertos. Él se acuerda de todos, de vivos y muertos, porque nos ama. Él es un Dios de vivos y muertos. No diría vivos y muertos o muertos, porque ellos viven en el Espíritu. Comparto este testimonio y experiencia
y este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar. Que puedan compartir con los demás hermanos y hermanas para poder seguir creciendo. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares, en su familia y en sus vidas. Shalom, mis queridos hermanos. Shalom.